bienvenidas a este espacio de reflexión educativa. Hoy traemos a colación algunos desarrollos históricos, pedagógicos y críticos que nos permitirán interpelar, es decir, cuestionar y poner en diálogo las dinámicas actuales de nuestra práctica docente. Partiremos de tres miradas complementarias: la historia comparada de la educación en Iberoamérica desde Ossenbach, un recorrido por los hitos de la educación colombiana con Pérez e Hidárraga, y la lectura crítica de los sistemas educativos modernos propuesta por Maldonado. La invitación es sencilla pero profunda: mirar el pasado para entender cómo hemos llegado a este presente y hacia dónde queremos caminar como educadores. Según Gabriela Ossenbach, 2004, comprender los sistemas educativos en Iberoamérica requiere reconocer que no surgieron de manera aislada, sino en un entramado histórico compartido. La influencia colonial, las reformas republicanas, la búsqueda de modernización y los debates entre control estatal y autonomía educativa. Ossenbach plantea que la historia comparada nos permite leer la educación como un fenómeno político, cultural y social, más allá del aula. Esto significa que lo que hoy vivimos, estandarización, pruebas, reformas, tensiones curriculares, es parte de procesos que se gestaron desde el siglo XIX. Un punto clave de esta autora es que la escuela nace como un proyecto civilizatorio cargado de ideales de progreso, ciudadanía y homogenización. Y ese origen continúa afectando nuestras prácticas. Aún operamos bajo la idea de normalizar, ordenar, corregir. Aquí la historia nos interpela. ¿Seguimos formando sujetos para obedecer o para comprender y transformar su realidad? Para dar inicio a este recorrido histórico, analizaremos la educación en Colombia entre logros y herencias. Para entender nuestras dinámicas actuales es necesario mirar el camino particular de Colombia, observar de qué manera cada una de las características del desenlace histórico han fomentado muchas de las transformaciones educativas presentes hoy en día en nuestro país. El autor Pérez e Hidárraga ofrece un recorrido histórico desde el siglo XVI y XVII, época en la cual surgen las universidades. Mencionado por Melo, estas hacen parte de las comunidades religiosas y su propósito era extender el cristianismo por medio de la evangelización. Para esa misma época, los frailes dominicos se establecieron en Bogotá y dejaron clara la intención de una enseñanza de educación superior. A partir de esto, las comunidades religiosas iniciarían en todo el país la implementación de centros educativos. Ya para el siglo XVIII se presenta una gran revolución educativa con la llegada de la influencia europea con disciplinas como historia natural, física y astronomía. Sin embargo, sus intereses de marcar influencia dentro del país se orientaban hacia la obtención del poder y la soberanía. Con la llegada del siglo XIX y XX se hicieron presentes corrientes como la utilitarista de Jeremy Bentham, donde la felicidad de la mayoría socavaba la de la minoría. Debido a estos postulados se generaron controversias entre la religión y la clase política. Sin embargo, debido a estos cambios surgieron nuevas escuelas con comprensiones pedagógicas más actuales como forma de protesta, que incluía en su sistema escolar ciencias naturales, medicina, química y psicología. Es importante mencionar que en esta época la escuela llega a lugares donde antes no había influencia. En el siglo XXI hay un despertar tecnológico, los cuales se aplican a la educación y fomenta la educación virtual como parte de la innovación, favoreciendo nuevos escenarios y procesos educativos. La globalización juega un papel determinante en la educación colombiana, puesto que ello ha dado paso para la implementación de modelos pedagógicos que cobran fuerza en Norteamérica y Europa y exigencia del inglés como lengua extranjera y estandarizaciones con base a alineamientos internacionales, esto según Pérez e Hidárraga.
En su análisis histórico, entonces Pérez e Hidarraga describen cómo la educación colombiana ha estado atravesada por conflictos políticos, desigualdad social y tensiones entre la Iglesia y el Estado. Aunque se han realizado esfuerzos por democratizar la educación, persisten desigualdades profundas entre lo rural y lo urbano, entre lo público y lo privado. Los autores destacan que los sistemas educativos colombianos históricamente han sido reactivos más que proyectivos. Se reforman en respuesta a crisis, no como fruto de un proyecto educativo a largo plazo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tanto nuestras instituciones reproducen esas desigualdades históricas? ¿Y cómo se refleja hoy en día ese legado en las condiciones de nuestros estudiantes, especialmente en contextos rurales o vulnerables? Este recorrido nos invita a reconocer que la educación colombiana no solo enseña contenidos, enseña país, enseña memoria y enseña posibilidades. Las pedagogías críticas como llamado a despertar. Durante todo este tiempo, la educación fue moldeada por intereses religiosos, políticos y económicos, priorizando el control, la estandarización y la transmisión unidireccional. La escuela moderna nació para ordenar la sociedad, no necesariamente para liberarla, sino para transformarla. Es de esta manera que en su capítulo sobre el desencanto y la acción crítica en Europa, según Maldonado, nos cuenta cómo las pedagogías críticas surgieron como una respuesta ante el desencanto por un sistema escolar que, en lugar de liberar, parecía reproducir desigualdades. De esta manera es que pensadores como Paulo Freire, Girus y otros pensadores de la emancipación se plantearon algo revolucionario, que la educación debe permitir leer el mundo, reconocer la opresión, cuestionar las verdades dadas y actuar para transformar la realidad. Estas pedagogías nacen entonces como un llamado al despertar de la educación bancaria, aquella que coloca al estudiante como recipiente pasivo. Maldonado afirma que las pedagogías críticas nacen de un sentimiento de inconformidad, una conciencia de que la escuela tradicional, centrada en disciplina, transmisión y control, no responden a las necesidades de los sujetos reales que llegan a las aulas. En este sentido, las pedagogías críticas nos invitan a preguntarnos, ¿qué voces estamos silenciando en nuestras clases? ¿Qué saberes no están siendo reconocidos? ¿Qué relaciones de poder se mantienen intactas? Aquí, el pasado vuelve a interpelar nuestro presente. Si la escuela moderna nació para estandarizar, nuestra tarea es desestandarizar para humanizar. Las pedagogías críticas no son una teoría que se enseña, sino una actitud que se practica. Son una invitación permanente a mirar la historia, reconocer nuestras grietas y actuar para que la educación deje de reproducir desigualdad y empiece a construir justicia. Hoy, más que nunca, educar es un acto político, ético y profundamente humano. Finalmente, integrar estas miradas nos invita a reconocer que la transformación educativa comienza en lo cotidiano, en la pregunta que formulamos, en el espacio que damos a las voces estudiantiles, en la capacidad de abrir el aula a experiencias, saberes y realidades que históricamente han sido marginadas. La consecuencia histórica nos muestra de dónde venimos, la lectura crítica nos ayuda a comprender dónde estamos y nuestro compromiso profesional define hacia dónde queremos caminar. Así, la praxis docente se convierte en un puente entre memoria y posibilidad, entre lo heredado y lo que aún podemos imaginar colectivamente. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico y reflexivo. Esperamos que estas preguntas nos permitan seguir construyendo una praxis pedagógica más consciente, más justa
y más humana.